Bienvenidos al seminario de las verdades del budismo. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Aiza Prema. Saben que todos los fines de semana, los últimos fines de semana del mes, vamos a tener seminarios gratuitos. Así que después, cuando quieran saber de qué se trata, ese fin de semana, pueden ingresar a la página. Saben que es www.aizaprema.com o a la página de la escuela. Después les voy a subir bien la información en Zoom, al costadito, para que puedan ingresar, ¿sí? Y ahí estén al tanto de todos los seminarios que vamos dando. Bueno, bienvenidos a todos. Las nobles verdades vamos a ver hoy. Cualquier cosa que quieran preguntar, bueno, levantan la mano y ahí abro el micrófono, ¿sí? Traten de, por favor, cuidar que el micrófono esté apagado, así no perturbamos al resto. Porque vieron que a veces ingresamos, no nos damos cuenta y abrimos el micrófono y se escucha, bueno, lo que está sucediendo en casa. Así que estén atentos, así no perturbamos al otro. Bueno, muy bien, vamos a hablar sobre las verdades del budismo, el noble sendero, las distintas verdades. ¿Saben que en el canon Pali, el canon Pali es como la recopilación de todo el saber del budismo? Habla de... dice en uno de los discursos, dice, a partir de ahora el Buda ya sabe las nobles verdades. ¿Qué será eso? Bueno, de eso que el Buda observó una vez que se iluminó es lo que vamos a hablar hoy. Las 4 nobles verdades es lo que hizo que Buda se convirtiera en Buda. La iluminación de Buda lo llevó a este saber. Y hoy vamos a ir viendo absolutamente todo de qué se trata este saber que adquirió en este estado. Entonces, yo recién les decía que en esa noche de vigilia, en ese estado, el Buda entendió lo que eran 4 nobles verdades, ¿sí? Entendió la causa del dolor, la verdad sobre el origen del dolor, la verdad de cómo llegar a cesar ese dolor y la verdad de un camino para no volver a transitarlo. Fíjense que en este saber que adquiere el camino para salir de la infelicidad. Yo les diría que lo que tienen en común estas verdades es que es como un camino para salir de la infelicidad de la humanidad, que la humanidad transita, ¿sí? Y este camino es a través de medios espirituales. El gran saber que adquiere en ese momento es cómo salir de la infelicidad. ¿Qué significa? ¿Que nosotros vivimos en infelicidad en la Tierra? ¿La humanidad vive infelicidad? No. La humanidad que solo ve el dolor es la que transita la infelicidad. Ese es el gran saber que hoy tenemos que entender. No es que el mal de la humanidad es el sufrimiento, no, no. Hay una parte de la humanidad que solo ve sufrimiento. Hay una parte de la humanidad que solo ve dolor o estrés. ¿Sí? Es decir, el gran saber que adquirió el Buda en ese momento cuando se ilumina es que a través de un camino espiritual nosotros podemos modificar la vivencia. ¿Sí? Porque a veces cuando se estudian las nobles verdades se dice que el mal de la humanidad es el sufrimiento. No es así. Hay una parte de la humanidad que tiene que corregir la forma en que ve la vida, que no es lo mismo, sino sería completamente injusto
porque lo único que transitaríamos sería sufrimiento y dolor. Y no es así. Lo que transitó el Buda cuando se despierta lo dice en el Canon Pali. A partir de este momento, el Buda posee las 4 verdades, las nobles verdades. Son las grandes causas del sufrimiento. Lo que aprendió el Buda es a entender que como uno ve, es lo que va a vivir, ¿sí? Y aprendió como la receta para salir de ese sufrimiento. Y eso lo convierte en Buda, ¿sí? La primera vez que Buda expone este conocimiento que adquiere, porque en realidad adquirió un estado, porque lo que dice el canon es que una vez que se hizo Buda, adquirió este saber. Y les diría que adquirió este saber y se convirtió en Buda. Entonces, lo que tenemos que ver hoy es cuál es la raíz de todo este pensamiento, de estas verdades. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que entendió? ¿Qué es lo que aprendió? Yo les diría que el estado que adquirió hizo que observara la vida de otra forma. Entonces, la primera vez que Buda expone este saber, esta enseñanza de las 4 verdades, da un discurso en Benares, en la India. Van a ver que habla de Varanasi, el discurso de Varanasi. Varanasi es Benares, ahora se dice Benares, es en la India, pero en ese momento era Varanasi, por eso se dice ese discurso. Ese discurso él lo da a los 5 monjes que transitaron con él esta práctica. Hubo 5 monjes que practicaron con él técnicas de meditación. Por eso el estado que adquiere lo lleva a esta verdad. Por eso habla de las nobles verdades, las 4 nobles verdades. Vienen esas verdades a través de una toma de conciencia. Vienen esas verdades a través de adquirir un saber. Y ese saber que adquiere lo lleva a este entendimiento. Pero tiene que ver con un estado. El estado que obtiene lo ayuda a entender. Cambia la forma en que ve las cosas. Entonces, ¿saben qué? Ese sermón o ese discurso que da aparece reflejado como la puesta en movimiento de la rueda de la ley. Fíjense lo que es para el budismo, lo que ocasiona este saber o este nivel de conciencia que adquiere Siddhartha Gautama, que lo marca como un hito. A partir de acá se pone en movimiento la rueda de la ley. Es decir, a partir de ahora las cosas van a tener un cambio. Hay como un aprendizaje tan profundo en su visión que a partir de ahora se pone en marcha, se pone en movimiento la rueda de la ley. Fíjense qué importante que es el movimiento que se obtiene a través de este estado de conciencia que adquiere el Buda. Ahora, el contexto que se da en ese momento, el contexto de ese discurso, es que él logra el despertar. ¿A qué se refiere el despertar? Se refiere a que él entiende cómo es básicamente la vida. Y básicamente le enseña a estos monjes que transitaron con él todas las experiencias. Enseña o muestra cuál es el saber que adquirió. Entonces, que adquiere a través de ejercicios meditativos. Por eso yo no quisiera que fuera menor. Yo sé que nosotros hoy nos reunimos a hablar sobre las verdades, sobre las 4 nobles verdades, pero yo quiero que entiendan que esto fue dado por un estado que adquirió, y el estado que adquirió cambió la forma en que veía las cosas. Por eso entendió las nobles verdades. Si lo saco de ese contexto
y me agarro de las verdades, no entiendo la magnitud de la vivencia de Siddhartha. Ahora, si en este marco él enseña a esos monjes lo que acaba de entender. Es como que se le dio la llave de entendimiento de cómo salir de los procesos de dolor o de sufrimiento. Van a ver que dice, en el canon dice, el sublime es porque habla de Siddhartha, el sublime se dirige al grupo de los 5 monjes. Es decir, entendió, hay una gran capacidad de entendimiento por lo que se le acaba de dar y lo comparte con las personas que transitaron ese momento con él. Transitaron un tiempo donde se practicó muchísimos ejercicios meditativos, muchísimas técnicas que después, bueno, se dan a conocer, pero lo que adquirió, ese conocimiento que adquiere, no solo activa un movimiento, se pone en marcha, se pone en movimiento la rueda de la ley, sino es que empieza a dar a conocer todo el saber adquirido. Por eso se habla del discurso de Benares. Cuando comienza el discurso de Benares, la introducción al discurso está escrito como que el sublime se dirige al grupo que transitó esto con él. Pasa a tener como otra magnitud ese ser que es Siddhartha, y ya se convierte en Buda. Buda Sakyamuni, porque Sakya es una casta a la que él pertenecía. Entonces, eso que lo convirtió en Buda es toda la técnica que hizo, que lo ayudó a transformar la forma en que veía las cosas. Y a través de esa técnica que hace, adquiere esta verdad, que se llama las 4 nobles verdades. Las nobles verdades, ¿saben qué? Son nobles, las 4 nobles verdades, esas verdades son nobles porque pertenecen o son conocidas por los sujetos nobles. ¿Quiénes son los sujetos nobles? Son aquellos que han logrado algunos de los niveles del despertar. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque no todos las entienden. Eso es lo que dice el Buda. Hay que ser noble para entender este saber. ¿Qué significa ser noble? Tener un despertar. Esto que nosotros estamos haciendo. Observar, meditar, aprender, vivir, disciplina. Estamos en un nivel del despertar. Entonces, nosotros tenemos derecho a estas verdades porque somos nobles. Noble significa el que ha logrado un nivel de despertar. Las nobles verdades es porque es para los nobles, para los que se están despertando. ¿Por qué? Porque pueden entenderlas, pueden entender de lo que se habla. Simplemente por eso. Cuando se habla de reales, 4 nobles verdades reales o 4 verdades reales, se habla de reales porque tienen que ver con el real conocimiento que dio el Buda. Representan la iluminación misma o el despertar. Por eso se habla de nobleza, se habla de algo real, porque esto habla de la correcta, el despertar o la iluminación del Buda. Es el camino que lo llevó a Siddhartha a iniciar su budeidad, su iluminación. Entonces, es lo que después se enseña.
enseña que la infelicidad de la humanidad puede ser vencida a través de medios espirituales. Y ese es el gran saber, o es la base de estas verdades. Lo que vamos a observar hoy es como una receta de cómo tendría que ver, cómo tendría que entender, cómo tengo que observar, cómo tengo que corregir. Entonces, de eso que sucedió en este momento de la vida de Siddhartha, es de lo que vamos a hablar, de las verdades. De las 4 grandes verdades que él entendió cuando se iluminó. De eso vamos a hablar hoy. ¿Y de qué se tratan estas verdades? Y, por ejemplo, una verdad es la verdad del malestar, podríamos decir. ¿Saben que la palabra dukkha se escribe con 2K y H, dukkha, es un término que habla de malestar, pero también se puede traducir como sufrimiento, como dolor, como pena, como estrés, como aflicción? Por eso pueden ver las 4 nobles verdades del sufrimiento. Yo creo que la palabra menos dura es malestar. Salgamos del malestar, porque decir del sufrimiento es como mucho. Podemos decir la verdad del estrés, porque también tiene que ver con el dolor, la pena, el sufrimiento. Es lo mismo, es lo mismo. Dukkha significa sufrimiento, pena, dolor. Lo pueden encontrar de cualquier forma, ¿sí? Entonces, la primera verdad es la verdad del dukkha. La verdad de la insatisfacción, la verdad del descontento, la verdad del estrés, la verdad del sufrimiento, la verdad del malestar que transita la humanidad. La segunda verdad, podemos decir, ¿cuál es la verdadera causa de este malestar? La siguiente verdad que entendió es cuál es la verdadera causa de este malestar, de este dolor, de esta insatisfacción o de este descontento. La tercera verdad es muy interesante, porque la tercera verdad que entendió es que si saco la causa, la extinción de la causa extiende el malestar. Es muy interesante. Puede cesar el malestar si entiendo la causa. Claro, vieron que nosotros queremos sacar el miedo o el dolor, pero no entiendo la causa. Entonces no llego nunca a desarmar el malestar. Entonces podemos decir que la extinción del malestar la puedo erradicar si erradico la causa. Y después, la última verdad tiene que ver con un camino octuple. 8 razones, o 8, les diría 8 verdades que hay que transitar. Podríamos resumir esas 8 verdades o dividirlas en 3 grandes grupos. La verdad del malestar que es inherente a la existencia. Podríamos dividirla en sabiduría, es decir, entendimiento correcto. La siguiente gran grupo podemos decir que es de moralidad o de virtud. Ahora, estamos como haciendo una introducción para ver lo que vamos a entender, o vamos a tratar de comprender cuál fue el saber que él adquirió.
Y la última es como la parte de la concentración, ¿sí? Diríamos sabiduría, moralidad y concentración. Vamos a la primera verdad, después desarrollamos todas las demás. Vamos a la primera verdad y volvemos a rever esto. Así queda como claro. Así queda claro. La verdad del malestar. Lo que puede ocasionar sufrimiento, dolor, aflicción, angustia, es todo lo inherente a la humanidad, todo lo inherente al mundo, todo lo inherente al mundo. Si uno se fija en nacer, crecer, vejez, si vivimos la vida abocados a observar solo eso, solo la vivencia, si vivo observando el deterioro de la vida, eso me ocasiona sufrimiento. Y acá hay un tema, porque vieron que cada vez que nosotros vemos las verdades, pensamos que el sufrimiento es el mundo, y eso es un error. El sufrimiento no es el mundo. El sufrimiento es si lo único que veo es el deterioro de mi vida. Eso me va a ocasionar sufrimiento. Es decir, no es que niega la felicidad, no es que se está negando. Lo único que existe es sufrimiento. Es una mala traducción. Es un error pensar que la verdad que recibió Buda es que lo único que existe es sufrimiento. Es una mala traducción. Lo que dice es que si ves la vida como el deterioro del cuerpo, eso te va a causar infelicidad porque estás viendo la carencia, estás viendo el deterioro, estás viendo el sufrimiento. Es decir, que no estamos negando la felicidad. No niego ni la felicidad ni la dicha, que también son posibles en la existencia, ¿eh? Deben ser posibles en la existencia. Pero claro, eso lo da un nivel de conciencia. Ahora, si solo veo dolor, lo que estoy viendo, esto señala lo que observo. Observo el deterioro. Entonces, yo les diría que el sufrimiento es como vos ves la vida. Si te posicionás en el deterioro, en la carencia, eso sí va a generar sufrimiento. Hay que ver el contexto de cómo veo las cosas. Lo que observo está dando señales de cómo vivo. Lo mejor vivo en deterioro, en carencia, solo veo lo que me falta, solo veo mi vida como nacer, crecer, deterioro, enfermedad. Entonces veo la cosa separada de lo que aprecio, de lo que amo. Estaría observando solo el deterioro de la vida. Bueno, eso sí ocasiona sufrimiento. Eso sí ocasiona miedo, ocasiona dolor, aflicción, pena. Claro, porque uno sabe qué es lo que va a vivir, el deterioro del cuerpo. Entonces, la vida vista desde ahí, claro que ocasiona pena, claro que ocasiona sufrimiento. Entonces, estaría dividiendo, estaría sacando de la existencia la alegría, la compasión, el amor por todo, la empatía,
el consuelo. Solo estoy abocado a ver la vida como el deterioro del cuerpo. Entonces, la verdad del sufrimiento tiene que ver en qué estoy viendo. Es el malestar en todas sus formas, porque lo único que observo es el deterioro. Entonces es obvio que no solo me va a dar sufrimiento, ansiedad, porque lo que voy a tratar de hacer es que el tiempo no pase. Porque observo la vida como una forma lineal que me va a llevar al deterioro. Eso es lo que ocasiona sufrimiento. Es el malestar en todas sus formas, pero es el malestar en lo que estoy viendo. La verdad del sufrimiento. Es un error decir que el mundo está creado para sufrir. Vieron que hay como, el sufrimiento es tanto exterior como personal, claro. Sí, sí, sí. Lo único que ves es sufrimiento. Es exacto, Iris. Si la vida la utilizo para ver solo el sufrimiento, o si solo veo mi sufrimiento. ¿Es una pregunta? Ah, perfecto. Pensé que era una afirmación. Pensé que estaba hablando con Iris Buda. ¿Sabés qué, Iris? Si la vida solo ve sufrimiento, estarías no viendo el ser que aboca su vida a practicar, aboca su vida a dar, aboca su vida a hacer cambios, mostrar cambios, impulsar. Estaría recortando lo que veo. Entonces, yo te diría que la verdad del sufrimiento es que estamos viendo mal. La primera verdad es la verdad del sufrimiento. ¿Cuál es la verdad? Que si solo ves sufrimiento estás viendo la mitad de la vida. La mitad de la historia, le diría yo. No solo existe sufrimiento afuera, existe el que sabe vivir. ¿Por qué no puedo ver el que está practicando todo el tiempo lo que le gusta? ¿Por qué no puedo ver el que ama? ¿Por qué no puedo ver el que vive bien? ¿Por qué no puedo ver el que está ordenado? ¿Por qué siempre veo el que sufre? Es un impulso, es una tendencia, diría yo, de la mente de focalizar en el que está sufriendo. ¿Por qué no veo el que lo está intentando? Porque no tenemos práctica de asistir al que realmente lo está intentando. Es una de las causas del sufrimiento, ver solo lo malo. Y les diría que alguien que la está pasando mal hoy puede ser causa de una gran transformación. No tendría que ser así, pero a veces el sufrimiento lleva a la transformación porque la persona logra salir de ese proceso. Entonces, si yo viera la vida como todo un proceso, no solo viera el sufrimiento, entendería lo que está transitando el alma. Lo que dice esta verdad es que solo ver eso hace que no veas la completud, ni del proceso ni de la vida. Entonces es una visión recortada. Van a ver que en el óctuple sendero habla de la visión perfecta, la intención perfecta. ¿Por qué solo veo esto? ¿Por qué no tengo la capacidad de verlo todo? Sería la pregunta. ¿Por qué solo veo esto? Entonces, Iris, ver solo sufrimiento afuera y ver solo sufrimiento personal, lo externo está hablando, lo que veo en forma externa, está hablando de una proyección de lo que transito interno. Entonces, la verdad sobre el sufrimiento es entender que, bueno, que estoy abocado en ver la vida como un deterioro del cuerpo. ¿Sí? Solo vemos nacimiento, vejez, enfermedad, muerte. Todo, aflicción, lamento, dolor, son todas formas de sufrimiento, ¿sí?
Ahora, asociarme con lo indeseable es sufrimiento. Separarme de lo deseable, separarme, verme separada del amor, de la alegría. Bueno, me separo. Entonces sufro. Entonces, la primera verdad no niega la felicidad, eso tiene que quedar claro, porque a veces se ven traducciones como la única verdad que existe es el sufrimiento, y no es correcto. Lo que dice la primera verdad es, la verdad sobre el sufrimiento, la verdad sobre el sufrimiento es que simplemente ves lo que transitas. Es decir, solo veo sufrimiento. Entonces estoy separado de la verdad, estoy viendo una verdad recortada. Entonces, no se está negando la felicidad. No se niega la felicidad. No se puede decir, lo único que existe es el sufrimiento. No es lo que dijo Buda. No es una parte de las verdades. No está negando. Simplemente está marcando dónde está el sufrimiento. ¿En qué parte de la existencia humana se encuentra el sufrimiento? Eso es lo que dice la primera verdad. La segunda verdad habla de la causa de ese sufrimiento. La segunda verdad habla de la causa. A ver, ¿qué puede ser que cause sufrimiento? Por ejemplo, quiero que las cosas sean distintas. ¿Vieron? Eso es un deseo. Eso pasa generalmente. Empezamos a sufrir porque no aceptamos las cosas como son. Entonces, puede ser que la causa, la verdadera causa del sufrimiento es no entender también. No entiendo el deseo de que las cosas sean distintas. El deseo de que las cosas perduren más. Que las cosas sean como quiero que sean. ¿Ven? Por eso a veces se comete el error de decir la verdadera causa es el deseo. La verdadera causa del sufrimiento es no aceptar. Deseo, la verdadera traducción de la palabra deseo también puede ser sed, querer. ¿Sí? Sed de algo, necesidad de algo, querer conseguir cosas. Bueno, esa es la causa, no aceptar. Claro, ¿cómo sabríamos en forma correcta qué es lo que tengo que vivir? ¿Ven que la raíz del sufrimiento es siempre estar separado? No saber qué tengo que vivir, qué tengo que transitar, significa que eso me va a llevar a querer que las cosas sean distintas. Y me pierdo el aprendizaje, porque al querer aprender otra cosa, no entiendo lo que tengo que vivir. A ver qué dice Iris. Dice, el no entender la verdad, que tiene que ver con el intelecto de la persona. Sí, el intelecto es una herramienta. Tiene que ver con lo que aprendí. Aprendo a ver tal cosa. ¿Por qué no puedo ver la genialidad de la persona que disfruta? Eso no nos conmueve la persona que sufre.
Eso es, estamos adoctrinados en que el que sufre o el que tiene pena, esa es una persona a la que hay que ayudar. Y si a lo mejor ayudamos a la persona que lo está intentando, no se nos ocurre, ¿vieron? La persona que más estudia, que más practica, que más contempla, que más impulsa la vida espiritual, la que más forma, o a la persona que es más bondadosa, pero tenemos como una idealización del sufrimiento y de el que la pasa mal. Entonces, yo diría, dice Iris, ¿tiene que ver con el intelecto? Tiene que ver con lo aprendido. Aprendí que la persona que sufre, a esa hay que ayudar. Tenemos como un aprendizaje. Pero cuando no aceptamos algo es porque no entendemos. Claro que sí, Ofelia. Claro que sí. Cuando no acepto, tiene que ver con que no entiendo. Sí, yo les diría que el discernimiento es una palabra que nosotros vamos a plantear muchísimo porque tenemos que entender en forma correcta, pero la palabra entiendo en forma correcta si soy neutro. Esto que yo estoy nombrándoles todo el tiempo, ojo que están viendo una visión recortada. Lo que me ocasiona sufrimiento es ver la mitad de la vida, una parte recortada de la vida, no la veo en completud, no la veo en forma total. Veo una parte de la realidad y la parte que veo es la enseñada. Hay que tener mucho trabajo espiritual, hay que tener mucho equilibrio en la visión para ver la completud, para entrar en el discernimiento correcto. Si no, aparece una forma de observación que es la adquirida, es la que aprendí. Pobre, sufre, pobre, mira, no lo logra. Entonces estoy como haciéndome cargo del otro, desde la pena o desde la culpa. Tengo una visión dada y aprendida. Eso me ocasiona sufrimiento porque estoy adoctrinado para ver solo sufrimiento. Y una de las verdades es, ojo que lo único que estás viendo es sufrimiento. No es lo único que existe. Es lo único que ves. Entonces tiene que ver con que no tengo capacidad para ver la vida en su completud. Solo veo una parte de la vida. Y como solo veo sufrimiento, creo que es lo único que existe. El problema es el sufrimiento y la verdadera causa del sufrimiento es lo que él entendió. Lo único que vemos es sufrimiento. Por eso creo que lo único que existe es sufrimiento. Y esa creencia me impide ver la verdad, me impide ver la vida en su completud. Claro, ¿cómo voy a ver la vida completa si estoy en la frecuencia del sufrimiento? Es lo único que veo. Y me digo todo el tiempo, es lo único que existe. Entonces, no puedo salir de ahí, porque hice una autocreación de esa realidad. Es lo único que veo, es lo único que entiendo, es lo único que acepto, que sufro. Lo que se le da a él, se da después de que él adquiere un estado de conciencia. Y el estado de conciencia que él adquiere es la capacidad de ver la vida en su completud. Por eso entendió las verdades después de adquirir un estado de conciencia, porque lo impulsó salir de lo que vivía, lo impulsó, bueno, ver que había más allá de su sufrimiento o del sufrimiento de la humanidad. Él salió a corregir lo que veía, si podemos verlo así. Él trató de encontrar
la totalidad. Y la encontró, porque encontrar la totalidad se llama iluminación. La visión recortada o la visión separada es solo ver sufrimiento. Pero entendió las verdades una vez que adquirió la forma neutra de ver. Y antes, ¿cómo veía? Y veía solo sufrimiento. Siddhartha, criado en un lugar de muchísima abundancia, al menos económica, abundancia económica, se asoma de esa abundancia hacia afuera y ve, yo les diría que era como una situación de muchísimo cuidado, en donde creció, pero también un conocimiento muy limitado. Bueno, se asoma para ver otra verdad. Se asoma para ver otra verdad. Hay un impulso en él de querer ver completud, no una visión recortada. Ojo que a veces, por favor, se activan los micrófonos. Les pido por favor que supervisen. Muy bien, entonces, solo entiende esto adquiriendo un estado de conciencia, ¿eh? Solo adquiere esto en un estado de conciencia. Puede ver la completud cuando es Buda. Puede entender las verdades cuando tiene la capacidad de observarlo todo. Si no, observa en forma limitada. Ve una parte de la verdad. Se ve separado. Cuando él se siente completo, se siente parte de, puede comprenderlo todo. Entonces comprende el error que había vivido de ver la vida en forma limitada, una parte de la vida veía. Por eso, las verdades que recibe tienen que ver con corregir. ¿Cómo corrigió él esa visión limitada? Es un error decir que lo único que existe es el sufrimiento. Es un error decir que la verdadera causa del sufrimiento es el deseo. Yo les diría que la verdadera causa del sufrimiento tiene que ver con la separación, con sentirme separado de. Después la herramienta que aparece, sí, claro que sí que es desear. Porque como sigo viendo la vida como un deterioro, entonces empiezo a desear que ese deterioro se corte. Es como decir, deseo ser niño toda la vida. Pero eso no es ni iluminación, ni felicidad. Simplemente es como que quiero, bueno, impulsar que la vida se detenga. Entonces me separo, no acepto. Podríamos decir también que la verdadera causa del sufrimiento tiene que ver con la no aceptación y con la separación. Y ahí aparece la herramienta deseo. Deseo que las cosas sean diferentes. Deseo no envejecer. Deseo no deterioro. Claro, pero estás dentro de la habitación llamada sufrimiento. ¿Cómo hago para salir del sufrimiento? ¿Cómo hago para extinguir este sufrimiento? Entro en la tercera verdad. La verdad de la extinción del sufrimiento es la tercera verdad. ¿Cómo hago para extinguir? Extinguir tiene que ver con que se termina. Al determinar la causa de ese malestar, el malestar de la existencia, puedo sacar la causa, y si saco la causa, saco el malestar.
Si saco lo que me causa malestar, saco el malestar. Lo que pasa, ¿saben qué? Nosotros nos impulsa el logro. Quiero sacar el miedo, pero no observo la causa. Entonces el cuerpo como va mutando. Hoy le tengo miedo a esto, mañana le tengo miedo a otra cosa. Voy sacando síntomas. Claro, Iris, puede ser que no relacionemos el deseo con el sufrimiento. Puede ser eso también, sí. Es correcto lo que decís. No podemos observar que lo que me ocasiona sufrimiento es que quiero que las cosas sean distintas. Pero solo instalarme en que las cosas sean distintas no me va a sacar del sufrimiento. Ese es el problema. Y como tampoco sé qué lo ocasiona, no puedo salir de ahí. Entonces, lo que él llegó a entender es que si sacaba la causa, no iba a tener más sufrimiento. Pero la única forma de sacarla es encontrar la causa. ¿Qué me ocasiona sufrimiento? Entonces, ¿saben qué es lo que más ocasiona sufrimiento? Es vivir observando el deterioro de la vida. Seguir pensando que mi vida es nacer, crecer, enfermarme o morir. Mientras yo siga viendo mi existencia desde ahí, siempre va a haber sufrimiento porque sigo viendo la vida recortada. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Que en realidad el problema es como veo. No es la vida ni es el mundo. Es como veo. ¿En dónde está mi observación? ¿Qué es lo que me impulsa? Bueno, tendría que ver por qué veo así. ¿Por qué veo las cosas así? Esa es la gran pregunta. Así, si saco la causa, saco el sufrimiento. Saco el problema. Si sé qué lo ocasiona, saco el problema. La verdad, la cuarta verdad, tiene que ver con, es como un programa de entrenamiento. Van a ver. Es un programa de entrenamiento que Buda enseña para alcanzar el estado de completud. Les diría que para poder ver la vida completa, la existencia completa, la realidad, bueno, diseñó ciertas reglas. Hasta ahí más o menos se entienden. ¿Tienen alguna pregunta? Debería ver que el proceso de sufrimiento es el para qué y no ver el por qué. Qué genial, Patricia. Sí, mi amor, claro que sí. ¿Para qué sufro? Sería una pregunta, porque tengo que ver la causa. Claro, Patricia, que sí. Y no ver la cosa en sí. ¿Para qué utilizo esto? ¿Para qué? Claro que sí, tendría que ver la causa. Exacto. Eso es lo que dice la tercera verdad. Ven que es un proceso, si tratamos de entender las verdades, es un proceso filosófico, claro que sí, de acá salió el budismo, o las primeras enseñanzas de Buda salieron de acá, de este sendero, las cuatro grandes verdades salieron desde acá, y le da base a todo un proceso filosófico. Ahora, si ese proceso filosófico no me lleva a observar esto que fue logrado, sentarme a filosofar porque sí, no me lleva a la verdad tampoco. Entonces,
saber la causa de la verdad para destrabar el sufrimiento. Cuando sé la causa, destrabo la dolencia. Dice Yali, maestra, si la causa son las creencias que nos pusieron nuestros padres, claro, por eso está lo aprendido. ¿Viste que yo decía, Yali, lo aprendido? Las creencias, lo aprendido. Saben que yo he escuchado muchas veces, una creencia no tiene basamento científico. Claro, porque está basado en qué. Nosotros estamos llenos de creencias, pero no tiene basamento científico. Tapamos errores con malentendido, ¿vieron? Es muy interesante nuestra forma de conocer, porque tenemos creencias y las hacemos razones, y no entendemos que están basamentados en nada. Entonces, nuestros padres se lo impusieron sus padres, es como un pensamiento, es como un conocimiento asentado, y vos no sabés de dónde salió. ¿Por qué acciono así? ¿Por qué resuelvo así? ¿Por qué tengo estas creencias? ¿Por qué tengo estos condicionamientos, diría yo? Yali, porque después empezás a estar condicionada según eso aprendido y ni siquiera sabés de dónde salió. Y después, como no sé que esa es la causa de todo lo que transito, lo tomo como, bueno, lo tomo como yo soy así. Claro, es muy difícil entenderme o es muy difícil conocerme, porque si digo la palabra soy así, creo que soy eso, pero no me doy cuenta que es algo que aprendí en el camino y lo incorporé. Entonces me es muy difícil desarmarlo. Claro, dice Patricia, correrme del sufrimiento y ver la enseñanza. Claro que sí. Claro, por eso van a ver que ahora el óctuple sendero, la última verdad, en la última verdad hay un óctuple sendero. Es decir, hay 8 verdades que son como el camino que hay que aprender. Ahora vas a ver, Yali, cómo con estas 8 enumeraciones de emociones a transitar, vas a ver que eso te rescata de las creencias. ¿Son las creencias limitantes lo que nos bloquea el camino? Claro, mira, nosotros vendríamos a una experiencia de aprendizaje. Vamos a pensar que es así. Y lo único que observo es que estoy sufriendo y observo el deterioro del cuerpo. Entonces, no está la visión puesta en lo que tengo que aprender, está puesto en el deterioro de mi cuerpo. Entonces el alma no aprende, entonces como reflejo queda la pena, el dolor, pero no queda el aprendizaje. Entonces, como vamos transitando con conceptos, con criterios adquiridos, en realidad también me pierdo el aprendizaje, la observación, el entender y el crecer. El sufrir, le diría que es la parte que me impide todo esto que estamos hablando. La correcta observación, el correcto aprendizaje, la modificación, las experiencias. Claro, me quedo con el sufrir. ¿Sí? ¿Por qué me quedo con el sufrir? ¿Por qué esas creencias limitantes? Y porque la humanidad está formada con criterios, con creencias y no con capacidades. No estamos viendo las capacidades que tenemos. Estoy viendo la verdad limitada. ¿Se comprende? Todo lo que sale de las 4 nobles verdades. Imagínense todo lo que han podido observar esos monjes y Siddhartha, toda la plataforma filosófica que dio forma a el movimiento o el budismo. Todo lo que vieron
empezó acá. Vieron que yo les decía que a partir de acá comienza a funcionar la gran rueda de la ley, dice en el Canon Pali. Imagínense todo lo que esto permitió que aquí se ancla la filosofía budista. Imagínense todo lo que dio para hablar esto que ellos encontraron. Cómo salir de la observación escueta, cómo salir de las creencias limitantes, cómo salir de ver una parte recortada de la vida. Dice Clarisa, vengo de una familia que veía muy limitado y a partir de que me casé, bueno, empecé a no hacer lo mismo. Claro, bueno, este camino lo emprendió Siddhartha. Una vida de una forma y la elección de otra. Claro que sí. Excelente, Clarisa. Tiene que ver con una determinación. Tiene que ver con una determinación. Querer ver la vida de otra forma. Por eso van a ver que la historia de Siddhartha, en realidad, lo que estamos viendo es lo que logró un ser, Siddhartha Gautama. Pero yo, para no contarles la historia, todo lo que vivió, todo lo que transitaba, porque si no nos vamos de las 4 nobles verdades. Vieron que yo desde el primer minuto empecé con las 4 nobles verdades. Pero podríamos haber empezado a entender el marco que transitó el ser, al que se le dio este saber. Pero a lo mejor se hacía tan extensa la muestra del marco y todo eso que nos perdíamos del eje. Este seminario es 4 nobles verdades y el óptuple camino. ¿Qué se le dio a un ser que amplió la visión? Y desde ahí hay una modificación. Desde ahí empezó a funcionar correctamente la rueda de la ley, dice el canon. Entonces, fíjense, él marcó un hito. Bueno, a partir de ahí se estableció la base de la filosofía budista. Bueno, perfecto. Observemos esto que se le fue dado. Pero hay también un marco, hay también una plataforma. Bueno, hay todo un contexto. Perfecto. Pero hoy veamos esto. Así me quedo con esto. Si entiendo esto, genial. Después ustedes pueden ir profundizando, pero el eje de la filosofía es este. Es lo que él entendió. Pero si me quedo solo con las verdades y no entiendo que él vio las verdades una vez que había adquirido un nuevo estado de conciencia. Si no, no lo puede entender. ¿Por qué se llaman nobles verdades? Porque se los dio a los nobles. ¿Quiénes son los nobles? Los que empezaron el camino del despertar. No tiene que ver con un linaje, con una casta. Tiene que ver con alguien que lo impulsa el despertarse. A esos seres que han empezado el camino de observar la vida de otra forma, para esos es este saber. Y para los que quieren ver la verdad, o el que quiere ver lo real, por eso también pueden encontrar la real, las 4 reales nobles verdades, también pueden encontrarlo así. Pero nobles verdades tienen que ver con para los nobles, para los sabios, para los que decidieron despertarse. Tienen que ver con una intención, con el que decidió ver la vida de otra forma. Por eso se llaman nobles verdades. ¿Sí? La cuarta noble verdad tiene que ver con un camino óctuple. Y aquí empieza, es como, señores, hay que trabajar mucho. Es como decir eso, ¿vieron? Se activa la práctica aquí. El gran resumen de las 4 nobles verdades tiene que ver con que la infelicidad de la humanidad puede ser vencida, o puede ser modificada, o puede ser corregida por medios espirituales. Solo por medios espirituales. Claro, porque vos tenés que salir de esa creencia, y salís de esa creencia si vos te ves más allá del cuerpo,
y del deterioro del cuerpo. ¿Sí? La cuarta es la verdad del sendero. La verdad del sendero que conduce a la extinción del sufrimiento, del malestar, de la pena, de lo que vayan ustedes poniendo. Pueden poner la verdad del sendero que conduce a la extinción del sufrimiento. La verdad del sendero que conduce a la extinción del malestar. Si nosotros ponemos ciertas palabras, a veces esa palabra misma nos detiene. Por eso, cuando utilizamos la palabra sufrimiento, es como que tiene mucho peso para nosotros. Yo pondría corregir el malestar, corregir el error. Entonces lo tomo más como que tengo que aprender. Lo tomo más como que tengo que aprender un montón. Corregir. Corregir es mejor. Tengo que buscar conceptos que me motiven al aprendizaje. Tengo que buscar conceptos que me motiven a la práctica. Práctica. Muy bien. Entonces, la cuarta noble verdad tiene que ver la verdad del sendero que conduce a la extinción del sufrimiento. Esa es la cuarta noble verdad. Y en la cuarta noble verdad hay un óctuple sendero. Y aquí está la historia. Antes de que entremos al óctuple sendero, ¿quieren hacer alguna consulta? ¿Quieren que las enumeremos a las verdades? Así quedan ordenadas. Patricia, a ver, Patricia, ¿cuál es la pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. No me quedó muy claro cuando hablaste de la extinción del sufrimiento, ir a ver la causa. ¿Cómo llegamos a la causa, digamos? ¿Cómo llego a la causa? ¿Cómo tengo correcta observación sería? ¿Cómo observo bien? ¿Cómo observo bien qué me está ocasionando esto? ¿Sí? Vas a ver que ahora el óctuple sendero te ayuda a poder ver. ¿Sí? Pero vamos tiene que ver con la observación, de dónde estoy parada y desde dónde estoy observando. Sí, porque vos no tenés que ver el sufrimiento. Vos tenés que ver para qué quiero esto. ¿Para qué quiero el sufrimiento? Para no aprender algo puede ser. ¿Por qué cada vez que sufro pérdida, sufro? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué siempre sufro cada vez que tengo que transitar algo? El no poder ver para qué es eso que tengo que pasar y que se me active el sufrimiento hace que no pueda aprender. Me quedo con la causa, me quedo con el sufrimiento en sí y no veo todo lo que está auspiciando la vida. Me quedo con un recurso. Sufro y me repliego. Me separo y me saco de la experiencia. Cuando tengo que transitar la experiencia como un desafío. Está bien, lo estamos viendo en forma filosófica, ¿sí? Porque después tengo que transitar la experiencia. Y lo que me da la experiencia es práctica y me fortalezco. Porque, imagínense, tantas veces, a ver, ¿por qué nosotros nos apegamos a las cosas? Porque pienso que soy cuando tengo. Entonces, cada vez que pierdo algo, ya no soy. Bueno,
La humanidad cambió y ahora soy lo que hago. ¿Vieron? Que ahora creo que tengo éxito por lo que hago. Yo soy, te dice la gente, yo soy tal cosa. Yo soy arquitecta, te dice. Claro, pierde la identidad. Claro, la persona cuando no puede construir casas, sufre. Entonces, ¿no será que nosotros nos tenemos que encontrar más allá de lo que tengo y de lo que creo que soy? Porque son saberes infundados, son creencias. Me nombro por creencias, me limito en realidad. Entonces sufro. Claro, soy mamá. Claro, imagínense, cuando los niños crecen, sufro. Quiero que el mundo se detenga y tengan 7 toda la vida. Claro, pero detengo al alma que tengo a cargo. Entonces eso lo tomo como pérdida. Claro, no la ilusoria. El sufrimiento tiene que ver con las ilusiones. Siris, claro que sí, eso me ocasiona sufrir. Quiero que la vida pare. Entonces, puede ser que detenga al otro simplemente para no crecer yo. Me pierdo de lo que tengo que aprender, me pierdo y lo que activo es el sufrimiento. Es como un síntoma de niñez, no de adultez del alma. Soy niño, sufro, hago un berrinche. Sufro, entonces no aprendo. Entonces vuelve a pasar para ver si aprendo y corrijo la visión. Porque les diría, ¿saben qué? Así como la naturaleza pasa por estaciones, el cuerpo pasa por la primavera del cuerpo, el verano del cuerpo, donde estamos en la completud, el otoño del cuerpo y el invierno. Es un ciclo, porque no puedo ver la biología del cuerpo, el aprendizaje, todo lo que está transitando y las capacidades que adquiero en cada etapa. Si solo quiero primavera, claro, solo quiero un estado, simplemente puede ser para no crecer, para no aprender, para no modificar. Tendría que ver para qué utilizo el sufrimiento. ¿Sí, Patricia? Cuando sé la causa, puedo destrabar el sufrimiento. Cuando desaparece la causa, desaparece el sufrimiento. Ahí se entiende un poquito más. El nido vacío sería un ejemplo para los padres. Claro, cuando sienten esto de que el niño se fue. Claro, porque ¿saben qué pasa? Que tengo un error de la visión de lo que es ser padre. Padre no es que el niño sale de la casa y vos terminás con el rol padre. Vos tenés que ser padre del adulto, de ese niño que creció. Entonces, claro, vos siempre tenés que ir adelante, mostrando, crecer hasta el último momento, crecimiento espiritual hasta el último momento. No solo el padre da sustento o cobijo, es un error de esa visión. Uno piensa que es padre hasta que está en casa. No, después el gran desafío del padre de un adulto o del líder que va mostrando el camino, porque lo que no entiendo es el que llamamos hijo, nos está viendo todo el tiempo, hasta cómo transitamos la cuarta edad o la tercera edad. El que viene atrás, por un proceso de que te eligió como líder, como el que observa, vos vas marcando hasta el último momento el cómo. Entonces pienso esto de que el nido vacío, claro, tengo que supervisarlo y tengo que estar encima, pero después tenés que ser el correcto padre de un adulto. Es decir, el padre, lo que nosotros llamamos padre, que es el que tendría que enseñar la correcta vivencia, no termina nunca. Claro, pero el síndrome del nido vacío es un conocimiento limitado desde la culpa. Como no me perdono haberme ido de la casa de mamá,
no quiero que se vayan de mi casa los hijos. ¿Ves que, Yali, cómo se empieza a reverberar conocimientos dados? Creencias, que termina mi rol cuando mis hijos se van. No, usted sigue a cargo. Usted ahora va a ser padre de un adulto. Tiene que crecer usted, porque para supervisar adultos usted tiene que ser adulto. Si usted queda en rol niño, el que llamamos hijo va en búsqueda de otros padres, porque quiere tener otras vivencias. Como no se las das, necesita otras vivencias. Por ejemplo, el crecer, la persona muy amplia, muy capaz. Entonces, el niño tiene que buscar a alguien creativo, por ejemplo. Si nosotros somos como cajas, limitados, bueno, el que nosotros llamamos hijo tiene que ir a buscar otro saber. Que no está mal, ¿eh? Claro. Tuve una infancia muy linda, dice Jessica, y ahora de grande muchas veces me quedo pensando en el pasado y no disfruto a veces el presente. Tiene que ver, cuando uno mira mucho para atrás, ¿vieron? El primer novio, la primer novia, quiere ese estado. Cuando usted busca la infancia, usted quiere ser niña de nuevo. Claro, entonces esto de quiero ser niña pero tengo muchísimas responsabilidades. Bueno, tus responsabilidades tendrías que vivirlas como un juego. Así no vas a la infancia y te empezás a divertir ahora. Tiene que ver con querer ser niña, con que mamá me resuelva, con que esto, con que el otro, y el universo a lo mejor quiere que usted crezca. Entonces, bueno, la isla le recorta todo, pero un mecanismo de traer la infancia al presente, no para traer la niñez, la dependencia y todo eso, sino el disfrute del niño, el juego del niño, el que aprende, el que está motivado continuamente, lo que puedo hacer es disfrutar todo el momento. Sí, usted quiere ser nena, es decir, alguien que la supervise, la dirija, le resuelva, es un proceso complejo. A la larga vas a ser dependiente de alguien que te supervisa y te limita. Buscas un rol mamá y eso te va a limitar. Vas a ir en contra, claro, vas a ir en contra de lo que la vida quiere. Entonces es muy difícil, ¿sí? Porque vas a sufrir, claro, mi infancia fue tan linda, no, vos querés la irresponsabilidad. Y vos tenés que aprender a disfrutar con responsabilidades. Las responsabilidades en forma correcta, disfrutarlas, aprender. Bueno, vamos a empezar con el óctuple sendero. Son muy bonitas las 4 verdades, pero el problema está en el óctuple sendero. Van a ver que es muy complejo esto. Miren. Yo les diría que los 8 factores, un factor es el punto de vista perfecto. ¿Vieron lo que estamos haciendo ahora? Encontrar el punto de vista perfecto. Sería el conocimiento sobre el malestar. Conocimiento sobre el malestar. Esto que hacemos nosotros, estamos tratando de conocer qué me ocasiona malestar. Me ocasiona malestar que no estoy en mi niñez, no, me ocasiona malestar crecer. Conocimiento sobre el malestar. Porque estamos tratando de entender el punto de vista perfecto. Pongan, 1, punto de vista perfecto. Conocimiento del malestar, conocimiento de lo que me ocasiona sufrimiento. Me ocasiona sufrimiento crecer, tener responsabilidades. ¿Eso es real? No, es la forma que yo tengo aprendida de crecer. Nosotros no le tenemos miedo a crecer. Le tengo miedo a vivir como observé que vivía la gente que crecía a mi alrededor. A ver, ¿vamos de nuevo? Conocimientos sobre el malestar o conocimientos sobre el sufrimiento. Muy bien. ¿Qué me hace sufrir?
Me hace sufrir ser adulto. Vamos a seguir con lo que dice Jorgelina. Me sufro porque no quiero ser adulto. ¿El gran problema es ser adulto? No. El problema es que no me quiero convertir o no quiero ser como los adultos que observé. Entonces no es que no quiero ser adulto. No quiero vivir como la información que yo recibí. Entonces, me ocasiona sufrimiento porque creo que voy a sufrir, voy a vivir para trabajar, voy a estar abocada para pagar deudas, voy a estar abocada para producir. Eso me ocasiona sufrimiento. Pero si soy adulto de otra forma, ¿saben que hay 1.000 millones de formas de ser adulto? Entonces, tomar conocimiento sobre lo que me ocasiona sufrimiento me ayuda a entender que estoy sufriendo por lo que vi, no por cómo son las cosas. Conocimiento sobre el sufrimiento me ayuda a entender, por eso se llama punto de vista perfecto. Punto de vista perfecto, pongan conocimiento sobre el malestar. Segundo, dentro de puntos de vista perfecto, yo les aviso cuando cambiamos a la segunda. Conocimiento sobre el malestar, conocimiento sobre la real causa del malestar. El problema no es crecer. El problema es lo que vi que yo llamo crecer. Entonces, lo que me ocasiona sufrimiento, la real causa de mi sufrimiento, no es crecer. Es crecer como los que vi crecer, transformarme en mi entorno. Estamos viendo el punto 1 del óctuple sendero. El punto 1 es punto de vista perfecto. Dentro de punto de vista perfecto está conocimiento sobre el malestar. ¿Qué me ocasiona? O conocimiento sobre el sufrimiento. ¿Qué me ocasiona sufrimiento? Segundo, conocimiento sobre la causa de ese sufrimiento. Tercero, conocimiento sobre la extinción de ese sufrimiento. ¿Cómo termino con esto? No crezco, diría Jorgelina. Quiero volver a la plaza y subirme a la hamaca. Sí. Terminar con ese sufrimiento tiene que ver con entender, por qué sufro. No sufro porque tengo que crecer. Sufro por cómo creció mi entorno. Porque a eso lo tomo como crecer. Tengo miedo al sufrimiento de papá, al esfuerzo de papá, al deterioro de papá, a cómo vivió papá, a cómo sufrió cuando lo despidieron a papá. Entonces no me quiero convertir en ese adulto. Pero hay 1.000 millones de adultos. Ese es el que vi. Cuando nosotros decimos destrabar la real causa del sufrimiento, yo para destrabar el miedo a crecer tengo que destrabar el sacrificio. No quiero crecer para no vivir el sacrificio. Tengo que encontrar la real causa. Si elimino el crecer, no es la causa. El crecer no es la causa. El problema es lo que creo que es crecer. ¿Vieron la filosofía que hay atrás de todo esto? Es psicología pura. Dijimos,
conocimiento sobre el malestar, conocimiento sobre la causa del malestar, conocimiento sobre la extinción del malestar. Y ahora viene conocimiento sobre el camino que conduce a la extinción del malestar. ¿Qué tendría que hacer Jorgelina para no querer evadirse? Vivir de otra forma, capacitarse, disfrutar, conectarse con lo que le gusta, practicar el camino que ella elija, pero tiene que conocimiento sobre el camino que conduce a la extinción del sufrimiento. Estábamos hablando del punto 1 de el óctuple sendero, ¿sí? Punto de vista perfecto. Vamos al punto 2. Vamos al punto 2. El punto 2 es la intención perfecta. Sería elegir tu propio camino, claro que sí. Patricia, pero no solo es la elección, es el transitarlo. Y es todos los días hacer este óctuple sendero. Vas a ver, elijo mi camino, pero lo practico todos los días. Todos los días. ¿Cuándo sufro? Uy, cuando me canso y miro para atrás y vuelve todo el conocimiento adquirido. ¿Sí? Por eso es tan sistemático. Fíjense que es como una receta que se le dio al Buda. Punto de vista perfecto, intención perfecta, hablar perfecto, obrar perfecto, medio de vida perfecto, esfuerzo perfecto, atención perfecta, conocimiento perfecto. Ustedes van a decir, maestra, esto no es fácil. Y no, él se iluminó. Nosotros, y nosotros, bueno, también ya vamos a llegar. Tranquilos. Muy bien, el óctuple sendero. Vamos al punto 2, entonces, es intención perfecta. La intención perfecta es intención de renuncia. ¿Qué tiene que hacer Jorgelina? Y tiene que renunciar a todo lo que conoció. Claro, ¿cómo hago para tener esta intención? Intención de renuncia. Cada vez que aparece un saber del pasado, tengo que renunciar a él. Intención de renuncia. ¿Cuál es la intención perfecta? El punto 2. Una de las partes de la intención perfecta es la intención de renuncia. Renuncien a todo. Intención de renuncia. Claro, no tengo que sufrir. No. Sufrir no. Tengo que renunciar. Intención de renuncia. Intención de benevolencia. Intención de benevolencia. Saben que cada vez que hay un conocimiento aprendido, entramos en crisis y sufrimos. Ser benevolente, ser amoroso, es entenderme que por amor adquirí ese conocimiento. Dice Luz, maestra, tengo miedo de renunciar y quedarme sin identidad. Luz, vos no sos ese conocimiento adquirido. No sos ese conocimiento adquirido. Claro que sí. Es genial que ustedes hablen y puedan... Claro, lo que pasa es que es un seminario de 2 horas. ¿Vieron que yo digo, hola, qué tal? Buenos días, vamos a las verdades? Así. ¿Por qué? Porque yo sé que cada frase que digamos, cada palabra que decimos, hay tanto atrás que si empezamos, bueno, a esto y a aquello, a veces no podemos desarrollarlo todo. Cada vez que ustedes hacen una pregunta, yo trato de ser lo más precisa y escueta posible. Entonces, a veces se queda como sin responder la pregunta.
Pero hay tanto que va a salir del saber, porque lo que hizo Buda es desarmar una visión errónea. Luz dice, y si me quedo sin identidad, lo que pasa es que, Luz, te ves que vos sos ese conocimiento adquirido, por eso no podés ver a Luz, no podés ver tus capacidades, no podés ver quién sos, pensás que sos eso dado o aprendido. No, Clarisa, no es que los cambios dan miedo a la luz. Lo que tengo miedo es de desarmar lo que auspicia mi clan. Entonces sentiría que ya no pertenezco al clan. En realidad es miedo a estar solo, claro que sí. Es miedo a no pertenecer al clan. Claro, porque vos decís, mi directiva es usted hace así, usted hace así, usted hace así. Usted sufre, tiene culpa, tiene dolor, tiene agresión, tiene sufrimiento. Punto. Entonces, cuando yo desarmo esas características, bueno, ¿cómo sigo? No puedo pertenecer a este grupo. Entonces lo que hacemos generalmente es quedarnos a tratar de cambiar a los que no quieren cambiar. Así cambiamos todos juntos. Pero quiero cambiar desde el no cambio. Entonces empiezo a conflictuar con el entorno. No quiere cambiar, no quiere salir. Vieron que tenemos diferentes formas de acción. Entro en crisis, diría Luz, porque siento que dejo de ser. Entonces, la crisis es no crisis al cambio. Crisis a cómo dejo esto. O si dejo esto, ¿qué soy? Mi hija tiene miedo a crecer y no supe qué decir. Claro, le está pidiendo Mari que usted sea la supervisora de por vida. ¿Sí? Le está pidiendo permiso para depender. Ma, ¿puedo depender toda la vida de vos? Claro que sí, mi vida. Bueno, Mari, haga. ¿Se entiende? Mi hija no quiere crecer. Bueno, es difícil, claro que sí, Mari. Estamos viendo cómo hacer. Primero lo vivimos y después lo enseñamos. Primero lo vivimos y después enseñamos. Pero tenés que comprender que tenés que ayudarla de a poco a que crezca, claro que sí. Vamos con la intención de renuncia, la intención de benevolencia. Tienen que ser amorosos por todo esto que estamos hablando. Mira, dice Ofelia, siento que no pertenezco a nada. Claro que sí que pertenezco. Pertenezco a la parte de la humanidad que ve la vida ampliada. Pertenezco, claro que sí. Claro que sí. Y tengo la responsabilidad de enseñar a mi clan la nueva buena. Cuando de una comarca va uno de ellos a estudiar medicina, se capacita y vuelve el pueblo a sanar. Lo que pasa es que creo que no tengo que volver nunca. Y en realidad, después soy la que da el conocimiento. El que se capacita viene a ayudar. Muy bien, entonces, intención de renuncia, intención de benevolencia. Una vez que entendí que tengo que desarmar esto, tengo que ser bondadoso conmigo. ¿Por qué? Porque meta, benevolencia, amor, es la única forma de aprender. Intención, miren, es muy interesante, intención de inofensividad. Inofensividad tiene que ver con amor y no violencia. Intención de inofensividad. Miren las emociones que se piden en este camino, que es para transitar la correcta observación de la vida. Vamos a el 3, de los óctuples, de los 8 vamos al 3. Miren que el primero era punto de vista perfecto. Es decir, mira bien, mira centrado. Así podemos ver cuál es el problema.
Mira centrado. Punto de vista perfecto. Segundo, la intención perfecta. ¿Cuál es la intención perfecta? La intención perfecta es ser amoroso, no sea violento. Renunciar, es decir, no ofrezcas resistencia. Sea amoroso, cuídate, protégete. ¿Protégete de quién? De la agresión, de la culpa, del sufrimiento que me gestiono por estar aprendiendo algo nuevo. Vamos al punto 3, habla perfecto. El hablar perfecto, ¿vieron que cuando nosotros hablamos nos conocemos? Porque en el hablar voy entendiendo cómo pienso. Cuando hablo, me conozco. En realidad, tenemos mucha actividad mental, por eso pensamos que somos lo que pensamos. Yo soy así, pero claro, porque pienso que soy esto que pienso. Pero al hablar, nosotros nos conocemos, más en la acción, por supuesto, pero el habla también nos permite conocer cómo somos y cómo pensamos. Cuando se habla del hablar perfecto, se pide abstenerse del hablar falso. ¿Cómo sería abstenerse del hablar falso? No decir mentiras, no decir cosas que no son. Cuando nosotros decimos que la vida es sufrimiento, estaría en un hablar falso, porque eso no es verdad. Es una parte de, pero eso no es la vida. Abstenerse del hablar falso. ¿Qué digo? ¿Cómo formo? ¿Cómo formo al otro? ¿Digo verdades? A mis amigos, a mis padres, a mis hijos. ¿Digo verdades? ¿O hay un hablar falso? ¿Cómo es la falsedad? Es lo no cierto, es lo no real. Algo falso está en contraposición a lo real. Entonces, ¿cómo formé? ¿Cómo hablé? ¿Cómo me relaciono? Porque una de las partes del octuple sendero es abstenerse de hablar falso. Es decir, hablar desde la verdad. Claro, primero tengo que verla, primero tengo que desarmar lo erróneo para después poder decir lo real. Qué fuerte y compleja esa frase. Abstenerse del hablar falso. ¿Qué conocimiento di? ¿Qué fue lo que mostré? Muy bien. Abstenerse del habla difamatoria. ¿Qué sería difamar? Difamar en todos los aspectos. Ojo cuando hablo mal de algo, deteriorándolo. Difamar es deterioro. Cuando hablo mal de algo y lo deterioro, por ejemplo, de lo que sea, de todos los aspectos, no de alguien puntual. No se puede difamar nada, no se puede deteriorar nada. Hay que abstenerse de difamar, de hablar mal, de hablar falso. Abstenerse de hablar con dureza. Abstenerse de hablar con dureza. Claro, erradicar todos los males, ¿vieron? Lo que quiere el octuple sendero es erradicar todos los males. Hablar mal, porque ahora viene abstenerse del hablar ocioso, del que impulsa el no hacer nada.
Entonces, el hablar falso, el habla difamatoria. Cuando hablo de deterioro, fíjense cómo hablan. ¿Viste el clima? ¿Viste que hace frío? ¿Viste que...? Claro, estamos en una frecuencia. Qué feo esto, eso es hablar duro. Qué difícil está. Y van a ver qué. O tenemos habla falso, habla difamatorio, habla duro o habla ocioso. No, yo no voy a hacer nada. Yo esto no. Entonces, estamos en los 4, tenemos que abstenernos de hablar así. Porque difamar, podemos difamar lo que sea. El país, la cultura, la sociedad, la familia. No es solo hablar mal de alguien. Es que, como esta filosofía, yo soy todo, cada vez que hablo mal de algo externo, estoy hablando mal de mí. Entonces, estas formas de hablar no es correcta para un noble. Dijimos que el noble sendero lo transita un noble. ¿Quién es el noble? El que decidió despertar. Entonces, esto no corresponde hablar así. No corresponde para un noble. Entonces, lo que está auspiciando es otro nivel de conciencia. Dijimos, punto de vista perfecto. Dijimos, intención perfecta. Dijimos, habla perfecta, y ahora viene a obrar perfecto. ¿Vamos bien? Vamos excelente. Genial. Miren, para obrar perfecto hay que abstenerse de tomar la vida. Uy, acá hay un tema porque mis hijos, mis padres, mi primo, mi tío, puede ser una de las causas del sufrimiento. Que tomo la vida del otro como mía. Se la quito hasta Dios, o se la quito a su camino o al camino que tiene que transitar el alma. Porque yo dijo qué tienen que hacer. Usted tiene que hacer tal cosa. Claro, ¿qué opinará Dios? ¿Qué opinará la vida? ¿Qué opina esa alma? Por eso después tengo síndrome de nido vacío, y es que el otro huyó de los mi. Pero en realidad, el obrar perfecto es abstenerse de tomar la vida, porque no te pertenece la vida del otro. Claro, podés supervisarla, estar a cargo, direccionar, vos sos el que abre, muestra el conocimiento, por eso es interesante ser padre de un adulto, porque vos seguís siendo el que muestra cómo vivir. Si vivís en orden, si tenés obrar perfecto, ¿sí? Por eso hay que ver qué enseñamos. Abstenerse de tomar la vida, entonces. Abstenerse de lo que no está dado. Esto puede empeorar. Claro, y esto no me corresponde. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a ese conocimiento? Alguien que está continuamente observando, alguien que está continuamente atento. Por eso habla de benevolencia, renuncia, habla de ahimsa y de karuna. Cuando vos lees los preceptos, habla de karuna o karuná, compasión, y ahimsa es no violencia. Entonces, renuncia, miren todas las emociones que va marcando este sendero. Es el sendero del noble, por eso se llama el noble sendero óctuple. El sendero del noble, del que decidió despertar. Esto ya es, a ver, cuando yo les decía el sendero real, el noble puede observarlo o puede ya sentir que lo está viviendo. En realidad es vivencia pura esto del noble. Ya lo transita. El que decidió despertar ya acciona así. Entonces, abstenerse de tomar
lo que no es dado, fíjense que el gran deseo, el gran sufrimiento a veces viene de querer la vida de otra forma. Claro, y ahí nosotros empezamos a pensar, ¿cómo tengo que vivir? ¿Me tengo que quedar quieto entonces? Claro, ¿ven? Ya la mente empieza a discrepar. Y entonces, ¿cómo es? Vamos a aprender el noble sendero y después preguntamos y vemos qué. Pero ven que no hay principio de renuncia. Tengo que renunciar todo lo sabido, todo lo aprendido. Renuncio. Lo que tengo que entender es que me tengo que abstener de tomar lo que no está dado o lo que no es mío. Por ejemplo, la codicia. Medios de vida perfecto. Medio de vida perfecto. ¿Cómo te ganarías la vida? No, Lali. Mira, punto de vista perfecto es el 1, 2 es intención perfecta, 3 el habla perfecto. ¿Cuándo termina el habla perfecto? Cuando les dije abstenerse de hablar ocioso. Después viene un punto 4, el sendero 4. El sendero 4 es obrar perfecto. Dentro del obrar perfecto está abstenerse de tomar la vida, abstenerse de lo que no está dado. Hay un tercero que a veces aparece y que a veces no dentro del obrar perfecto, y es utilizar tu energía. Abstenerse de utilizar tu energía de forma errónea. También puede ser un tercero dentro del obrar perfecto. ¿Sí? Ahora, el quinto es medio de vida perfecto. ¿Cómo me gano la vida? ¿Cómo me gano la vida? Sería medio de vida perfecto. Analizar la forma en que me gano la vida. Claro, pero acá me dirían ustedes, pero mire que yo soy maestra de yoga. Sí, pero habla el medio en que te ganas la vida, no en qué haces. Te sacrificas, hay sufrimiento, hay agotamiento, hay miedo, hay no crecer. Bueno, medio de vida perfecto sería no tener límite. En este momento hago esto. Mi alma es infinita. Entonces mañana podés estar, no sé, dando helados y dando alegría en un lugar. Porque no tiene que ver con lo que haces, sino con lo que sos. Medio de vida perfecto. El 6 tiene que ver con el esfuerzo perfecto. Esfuerzo perfecto. Fíjense qué interesante, porque del esfuerzo desmedido en esta rama filosófica llamada budismo, o esta forma de ser y de estar, el esfuerzo erróneo lleva a estados mentales insanos. Entonces, el esfuerzo perfecto tiene que ver con prevenir el surgimiento de estados mentales insanos. ¿Por qué? Porque el esfuerzo desmedido a lo que me lleva es a que me enferme. Entonces, el esfuerzo perfecto, la energía correcta, la acción correcta, todo eso tiene que ver con el esfuerzo perfecto. Entonces, dentro de esfuerzo perfecto, que es el punto 6, es el 6, esfuerzo perfecto, tendríamos que hablar de prevenir el surgimiento de estados insanos. Tendríamos que hablar, punto 2, abandonar estados mentales insanos. Abandonar lo que ya surgió. Abandonar estados mentales insanos ya surgidos. Prevenir
y abandonar. Abandonar estados mentales que han surgido. Es decir, vieron que nosotros decimos, bueno, soy tal cosa. Tengo trastorno obsesivo compulsivo. Hay que abandonarlo, desde el budismo hay que abandonarlo. Hay que sanarlo. Tengo que sanarlo. Es decir, con la correcta acción se sana todo, se corrige todo. Entonces, prevenir el surgimiento de estados mentales insanos sería el 1. El 2, abandonar estados mentales insanos ya surgidos. Es decir, no se queden cómodos a vivir lo que han ocasionado. Hacer surgir estados mentales sanos. Hacer surgir estados mentales sanos. Y perfeccionar y mantener estados mentales sanos. Es decir, todo, impulso del crecimiento. Esfuerzo perfecto. Esfuerzo perfecto, porque el esfuerzo desmedido lastima. En donde nos hemos esforzado, nos hemos lastimado. Vamos al 7. Si tienen alguna pregunta, háganla. Yo trato de que completemos lo que habíamos pautado para el seminario, así no quede incompleto. Pero una vez que lo terminemos, que completemos todo, podemos hacer preguntas, ¿sí? Podemos hacer preguntas. Pero vamos a completarlo, así lo podemos ver todo. Dijimos que después del 6, que es esfuerzo perfecto, venía la atención perfecta, que es el 7. Atención perfecta. Atención perfecta. En atención perfecta, hay que practicar práctica de los 4 fundamentos de la atención. ¿Qué significa eso? Hay que practicar las 4 formas de atención. 4 formas de atención. Contemplación del cuerpo. Contemplación de las sensaciones. Contemplación de la mente. Y contemplaciones de las cualidades mentales. Es decir, cómo pienso, cómo acciono. No era tan fácil el óctuple sendero. Es una receta de observación, ¿vieron? Es práctica pura. Entonces el 7, que es atención perfecta, es práctica de los 4 fundamentos de la atención. El cuerpo, las sensaciones, la mente y las cualidades de la mente en sí. Son como llevar la atención a todas las manifestaciones. Al cuerpo, a la mente, a las sensaciones, a la mente y a las manifestaciones de la mente en sí. ¿Cómo pienso? Y el 8, llegamos al óctuple sendero.
tiene que ver con la concentración perfecta. Todo lo que tiene que ver con lo meditativo, tiene que ver con las renuncias, los pensamientos, tiene que ver con la concentración en sí. Todo el tiempo concentración, pureza, ecuanimidad, atención, concentración. Entonces, esto tiene que ver con el óctuple sendero, según cómo funciona en el Canon Pali. ¿Qué es el Canon Pali? Es la colección de todos los textos budistas, es la recolección de todos los textos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hicimos un esfuerzo desmedido, pero vimos todo. Vimos todo. Genial. Muy bien. Si yo les dijera, alguien tiene una pregunta, ustedes me van a decir 1000. Bueno. Es de a poco. Es de a poco. Nosotros tenemos que ver cómo corregimos lo que observamos. Porque hay una necesidad de que lo que observo, pero necesito que la vida sea como la observo. Entonces, corregir la observación me lleva a una crisis tremenda. Entonces, ¿qué dice? Por favor, renuncia. Capacidad de renuncia. Capacidad de ser amoroso. Habla de lograr un estado tan equilibrado y tan profundo. Leire, sí, mi amor, claro que sí. La clase queda grabada. ¿Sí? Si no la recibís porque no has dejado el mail, bueno, tenés que escribir a info@aisaprema.com o entran a la página y ahí escriben aisaprema.com, ¿sí? Yo les había puesto la entrada. Sí, claro, amores, yo sé que muchos tienen clases, yo lo sé. Bueno, todos los fines de mes hay seminarios que son gratuitos. Ustedes pueden ingresar, anotarse, después pueden pedir la clase grabada, después pueden ir haciendo preguntas, se van comunicando con nosotros, ¿sí? Pero sería muy interesante que ustedes adquieran el hábito de escuchar, de practicar, de entender, porque es muy interesante todo lo que hablamos en los seminarios nuevos. Fíjense que el próximo seminario tiene que ver con las emociones del yoga desde los chakras. Bueno, es otra forma de ver esto, pero lo vamos a ver desde otro lugar. Si ustedes se sistematizan el conocimiento, si ustedes pautan todo el tiempo a aprender, si participan, en la escuela que sea, si tienen hábito, y después de tomar nota releen, tratan de entender, va a ser muy sencillo. No desde la angustia, no desde la culpa, ni desde la agresión de que tengo que entenderlo. Esto es nuevo, es otra forma de ver, entonces nos va a costar entender la primera instancia. Fíjense que lo que más se pide en el óctuple sendero es ser amoroso, renuncia a todo lo que aprendiste, al exigirte, al querer frutos ahora. Hay que cambiar la forma en que accionamos. Entonces, tengan sistema, es decir, sé que todos los sábados de final de mes hay una información que puedo acceder, que puedo tener. Bueno, participo, pregunto, pero aquí o en todos los que sea, en todo el que dé
conocimiento. El que me brinde conocimiento lo tomo, porque también eso es ser sabio, tener la capacidad de tomar. La capacidad de recibir es un proceso de sabiduría que habla del alma que sos. Todo el tiempo se impulsa sabiduría. Bueno, tengo que tener la capacidad de tomarla. Recibir y dar habla de un proceso altísimo de conciencia. Habla de un ser altísimo, ¿sí? Nosotros queremos ser iluminados o vivir otra vida y no entender la ley. Hay que tener la capacidad de recibir. Entonces, donde sea que esté el conocimiento real, la palabra, la sabiduría, ahí tengo la capacidad de tomarla. Tenemos que activar la capacidad de recibir. El Dharma tengo que activar. Tengo que dejar de vivir la vida de que cambio cuando me cansé de sufrir. Eso no existe. Es un aprendizaje. Tengo que activar el Dharma. Se está dando conocimiento, ahí estoy. Se está practicando, dando conocimiento para la práctica, ahí estoy. Después lo observo, lo trato de entender, lo practico. Esto no va a ser de un día para el otro. Se sostiene en la práctica y se transforma la vida. ¿Sí? Maestra, soy nueva. ¿Cuál es la página? www.aisaprema.com. Ahora se los anoto. prema.com, y saben que ahí pueden entrar, encuentran el correo. Si no, van a recibir el mail. Seguramente si dejaron el mail lo van a recibir. Hay muchos maestros en la escuela que dan seminarios. Bueno, nos pueden escribir y ahí está toda la información. Ahí pueden tener toda la información, ¿sí? Así que traten de estar conectados. Ya saben que el último sábado de septiembre hay nuevamente seminario gratuito, ¿sí? Y si no, escriban, si no, pregunten y pidan por favor la clase. Y escúchenla de nuevo, que es una forma de empezar a analizar este conocimiento que ya se nos dio. Simplemente tenemos que entenderlo. Muy bien. Bueno, el que quiere, nos vemos en septiembre. Muy bien. Maestra, en octubre. Claro que sí, en octubre. Nos vemos en octubre. Muchas gracias. Chao.